La emisión de dinero por parte de los gobiernos y sus bancos centrales se convierte en una solución muy llamativa, sobre todo en épocas de graves crisis económicas como la que vivió el mundo en 2020 por cuenta de una pandemia. Pero la historia ha mostrado que imprimir dinero en exceso casi siempre termina mal. No hay que ir muy atrás para conocer las consecuencias de poner a funcionar la maquinita. El ejemplo más conocido y reciente es el de Venezuela, donde el gasto público comenzó a ser financiado por el Banco Central con la emisión de billetes. El resultado es que Venezuela lleva más de 4 años con hiperinflación. El país cerró en 2020 con una inflación cercana al 4000%. Y eso tiene sentido porque si en un país existe cierta cantidad de bienes y en poco tiempo se incrementa la cantidad de dinero en la economía, los precios van a incrementar porque hay mucho más dinero que antes pero la misma cantidad de bienes. Pensemos que la mayoría de empresas y fábricas no pueden aumentar su capacidad de producción inmediatamente. Por eso la única alternativa frente al aumento de la demanda es subir los precios. El consumidor intenta anticiparse al aumento de precios y se deshace rápidamente del dinero, por lo cual el Banco Central debe imprimir más billetes porque cada vez se usan más rápido, lo cual genera mayor inflación y el ciclo se repite. Ahora, la pregunta es si Estados Unidos ha emitido billones de dólares en 2020 y 2021, ¿por qué no ha sufrido una hiperinflación? ¿Cuál es el límite para que Estados Unidos deje de imprimir dinero y por qué en mayo de 2021 se podría estar oscureciendo el panorama para el país norteamericano? Hasta hace unas décadas la emisión de papel moneda estaba respaldada con metales preciosos como el oro, para evitar precisamente el abuso de ese poder de imprimir dinero. A esto se le conoce como patrón oro. Este sistema exigía una mayor disciplina monetaria, pues la oferta de dinero puesta por el Banco Central correspondía estrictamente al valor de reservas metálicas guardadas por el banco, de modo que cualquier persona podía ir al banco con ese papel y cambiarlo por oro. Hasta 1971 existía un patrón dólar oro, con el cual Estados Unidos se comprometía a fijar el dólar en relación al oro y a su vez otras monedas estaban vinculadas al dólar estadounidense. En otras palabras, si se imprimía un billete de cierto valor era porque el banco tenía ese valor en oro como respaldo. Sin embargo, el país norteamericano comenzó a tener problemas para financiar la guerra de Vietnam y recurrió a imprimir mucho más dinero del que realmente podía respaldar con oro. Por esta razón, Estados Unidos decidió abandonar ese patrón dólar oro. A partir de ese momento, las monedas estarían respaldadas solo por la confianza que todo el mundo le da al papel emitido por los bancos centrales. Ya Estados Unidos podía imprimir dinero sin necesidad de tener su valor en oro. Por eso no es extraño que, como por arte de magia, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, imprima millones o más bien cree digitalmente dinero y lo inyecte al mercado en cuestión de días. Por ejemplo, se estima que en 2020, en solo 3 meses, la Reserva Federal inyectó 3 billones de dólares a la economía. Con este dinero se podrían comprar todos los bienes producidos por el Reino Unido en todo un año. Esto teniendo presente que este dato solo correspondía hasta mediados del 2020, pero la tendencia a imprimir dinero continúa hasta finales del 2020 y principios del 2021. Dicho de otra forma, Estados Unidos puede obtener dinero de la nada sin aumentar impuestos, gracias a que la Reserva Federal imprime dinero para comprar bonos de deuda emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta esta enorme cantidad de dinero adicionada en plena crisis mundial, es decir, con menor cantidad de bienes y servicios ofrecidos, ¿cómo es que Estados Unidos no ha sufrido una hiperinflación? En el caso de Venezuela, cuando su Banco Central imprimió bolívares, todo ese dinero quedó en Venezuela. Pero en el caso de Estados Unidos, al ser el dólar la moneda de reserva mundial, no todos los dólares se quedan en Estados Unidos, sino que se utilizan en la mayoría de países y empresas que suelen hacer transacciones en dólares estadounidenses. De esta manera, el riesgo de una hiperinflación se disipa mundialmente, porque los dólares estadounidenses no persiguen solo los bienes estadounidenses, sino los de todo el mundo. Y precisamente la inflación en Estados Unidos se ha mantenido por debajo del 2.5% desde el 2012. Y esta inflación baja por el momento es la que ha permitido al Congreso de los Estados Unidos seguir aprobando paquetes de estímulos, el último de 1.9 billones de dólares, el cual incluía pagos directos de $1.400 a las cuentas de millones de estadounidenses. Además, el presidente Joe Biden está considerando gastar otros 2 billones de dólares en infraestructura. Por eso el endeudamiento de Estados Unidos, respaldado por la Reserva Federal, seguirá creciendo. Se estima que la deuda del gobierno alcance el 127% del PIB en 2021. Esto no parece preocuparle a demócratas ni a la mayoría de republicanos, por el simple hecho de que este país se endeuda en su propia moneda, es decir, paga su deuda con la misma moneda que puede imprimir. Así que la otra pregunta es si tiene algún límite la emisión de dinero y el masivo endeudamiento de Estados Unidos. El límite podría ser que otra moneda comience a reemplazar el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, lo cual es poco probable que suceda a corto o mediano plazo.
Otro límite es que efectivamente tantos dólares en exceso comiencen a generar inflación, y de hecho esto ya se comenzó a dar en mayo de 2021. Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron un 4.2% en los últimos 12 meses hasta abril, frente al 2.6% de marzo, lo cual representa el mayor incremento desde septiembre de 2008. Esta cifra, aunque todavía está muy lejos de considerarse siquiera cercana a una hiperinflación, sí es alta para un país desarrollado en la actualidad. La preocupación en torno a esta cifra para inversionistas, empresas y algunos políticos es que la meta de inflación de la Reserva Federal es del 2%, por lo cual si la inflación supera permanentemente ese objetivo, la Fed podría subir las tasas de interés para aumentar el costo de endeudarse y disminuir el consumo y por consiguiente la inflación. Esto es relevante porque una subida de las tasas de interés en plena recuperación económica puede tener múltiples consecuencias. En teoría, si la Reserva Federal sube las tasas de interés y seguidamente lo hacen los bancos comerciales, se vuelve más atractivo dejar depositado dinero en el banco, porque se supone que a mayor tasa de interés mayor rentabilidad. O sea que la renta fija se vuelve más atractiva, y una consecuencia de esto es que los bonos de deuda que emite el gobierno tenderán a ofrecer mayor rentabilidad, o sea que el gobierno tendrá que pagar mayores intereses para endeudarse. Estados Unidos podría simplemente imprimir más dinero para pagar esos mayores intereses, pero esto implicaría aún mayor presión inflacionaria. Contrario a lo que sucede en la actualidad, con tasas de interés al 0%, a pocos les interesa dejar su dinero en los bancos y prefieren comprar bonos de deuda pública. Y como hay tanta demanda por estos bonos, no ofrecen alta rentabilidad, o sea que al gobierno le está saliendo muy barato endeudarse. Otra consecuencia de una subida en las tasas de interés es la siguiente. Como la Reserva Federal ha mantenido artificialmente la tasa de interés alrededor del 0% por tanto tiempo, muchas empresas se endeudaron y ahora se les considera empresas zombie como se explica en este video anterior del canal. Es decir, muchas empresas se volvieron adictas al dinero barato y se sostienen solo pagando intereses de deuda muy bajos. Si las tasas de interés llegan a subir, podrían enfrentar graves dificultades financieras o incluso llegar a quebrar. Por estas razones es tan sensible el tema de una inflación alta y las acciones que pueda tomar la Reserva Federal para contenerla. Una inflación alta sería el límite para que Estados Unidos deje de imprimir dinero y endeudarse excesivamente. Estos riesgos de una inflación alta ya se habían presentado luego de la crisis financiera de 2008, pero esta nunca se materializó. La diferencia ahora es que se ha inyectado mucho más dinero que en 2008, pero aparte de eso, muchas personas han estado confinadas por muchos meses y no han podido gastar todo su dinero y los beneficios entregados por el gobierno. Pero una vez vacunados y con menores restricciones a la movilidad, los consumidores empezarán a salir, a viajar y a gastar en mayor medida. Y esto podría superar la capacidad de las empresas para restablecer y ampliar su oferta, generando presiones para el aumento de precios. Según The Economist, desde mediados de la década de 1970, las empresas no habían informado con tanta frecuencia los retrasos en las entregas de los proveedores, y los inventarios de los minoristas estadounidenses han caído a mínimos históricos. Por otra parte, los aumentos de la demanda no pueden satisfacerse de la noche a la mañana. Un buque carguero puede estar tardando semanas en ir de China a Estados Unidos, porque se está viviendo un periodo de escasez de contenedores en algunos puertos, lo cual puede estar complicando aún más toda la cadena de suministro de las empresas. Además, trabajadores adicionales en la actualidad no son fáciles de contratar. Como también lo mencionamos en este otro video del canal, los generosos subsidios de desempleo y cheques directos a los estadounidenses parecen estar incentivando a las personas a quedarse en casa y recibir los subsidios del gobierno en lugar de conseguir un empleo, por lo cual las empresas se pueden ver obligadas a subir los salarios, pero no porque los trabajadores sean más productivos o capacitados que antes, sino para competir con los subsidios de desempleo del gobierno. Por lo tanto, si los salarios tienden a subir, los precios de los bienes y servicios también lo harán. Y hay que decir que la inflación termina perjudicando más a la clase media y baja, pues la clase alta tiene activos que se valorizan con la inflación. En fin, pareciera que a Estados Unidos se le está agotando el privilegio de imprimir dinero sin mayores consecuencias, pues las expectativas de mayor inflación son cada vez más reales, y la Fed tarde o temprano tendrá que subir las tasas de interés. La pregunta que quedaría es por cuánto tiempo más podrá seguir confiando el resto del mundo en el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.